Hoy vengo con un tema como seguido de lo que doña Aurea estaba presentando, y es en Segunda de Samuel. Déjenme ver, ya les digo. Si quiere lo lee, dice don Carlos. Segunda de Samuel, a ver, capítulo 13 creo que es. Segunda de Samuel, capítulo 13. Voy a estar en ese capítulo haciendo un énfasis en los versos 22 al 23. Pero en ese capítulo es que voy a estar. Quise pensar en el nombre que le iba a poner al mensaje de hoy, y tenía 3 nombres en mente. Me decidí de uno. Cuando uno recibe clases de homilética, una de las cosas que le enseñan a ustedes o a uno, los profesores de homilética, es que lo último que usted le pone al sermón es el título. Eso es lo último. Cuando la persona pone de primero el título, la mente tiende a seguir ese título y no a seguir al Espíritu Santo. Cuando uno prepara el sermón, el mensaje, y termina el mensaje, entonces ha sido guiado por el Espíritu Santo y cierra con el título. Parece increíble, ¿verdad? Parece que sería lo primero que deberíamos de hacer. No, es lo último. Y una vez que estuve al final y analizaba qué título ponerle, se me vinieron 3 títulos a la mente. El primero fue La deshonra de Tamar, por el que me decidí. Y me decidí por razones del texto. Porque una vez que decimos la deshonra de Tamar, esto nos lleva al texto que voy a utilizar. El segundo título que pensé que podría ser un título que nos mostrara, nos hablara acerca del mensaje que yo iba a abordar hoy, es Fermento venenoso. Fermento venenoso tras 2 años de espera. Eso fue lo que se me vino a la mente. Y el tercer título, El elefante en la habitación. Una vez que tengo los 3 títulos y decido por el primero, La deshonra de Tamar, van a ver cómo los 3 títulos van a calzar durante todo el proceso de la enseñanza. Para iniciar, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo, que nos guíe a través de la recepción que tenemos nosotros del mensaje, tanto como de la comunicación del mismo. O sea, no solo es cómo yo lo comunico, sino cómo lo recibimos cada uno. Porque recuerde que yo traigo en mi corazón un mensaje puesto por Dios, pero Dios tiene un trato individual con cada uno a través de este mensaje. Padre, en tu nombre santo te doy gracias por permitirme estar acá. Te doy gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque eres tú quien guía los corazones, las mentes, Señor, de cada uno de tus siervos, y eres tú quien pone la palabra, Señor. Te doy gracias por eso, Señor, porque aún, Señor, aunque estemos a distancia, no importa en qué parte del mundo, cuando quieres mandar un mensaje, Señor, vas a poner los corazones en sintonía alrededor de ese mensaje. Te doy gracias por eso. Guía mis palabras, Señor, guía mis pensamientos. Te pido, Señor, que me ayudes con la pausa del mensaje, Señor, con la velocidad de mis palabras. Te ruego, oh Señor, que pueda comunicar el mensaje tal y cual lo he recibido, y que en el corazón de mis hermanos, Señor, haya entendimiento, haya recepción, y no solo eso, Señor, que haya edificación en cada uno de estos corazones. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo esta noche. Amén. ¿Qué es fermentación? Luego hablo de la deshonra de Tamar y cerraremos hablando del elefante en la habitación. Pero ¿qué es fermentación? Cuando usted escucha esta palabra, fermentación, es básicamente la putrefacción, aunque suena feo, de lo que son los carbohidratos o los hidratos de carbono cuando se degradan. Para un ejemplo, la masa, cuando usted viene y pone la masa a fermentar, gracias mi amor, cuando usted pone la masa a fermentar,
nosotros pensamos que le estamos haciendo algo bueno a la masa, donde se está fermentando, pero lo que está haciendo es envenenando la masa. O sea, está pudriendo la masa. O sea, está matando la masa. Entonces la masa se hincha porque se murió. O sea, los componentes de la masa se murieron. Nosotros decimos, qué pan más rico, qué pan más hinchadito. Y de ahí es que el Señor viene cuando hace la celebración o nos manda a celebrar la cena, nos manda a celebrar con masa sin levadura. Porque la levadura es la que fermenta, la levadura es la que destruye la masa y produce ese hinchamiento de la masa. Es como un cuerpo cuando ha muerto empieza a hincharse. Eso pasa con la masa. Y eso es la fermentación. ¿Y por qué le quise llamar fermentación? No solo le quise llamar fermentación, sino que le puse un apellido. 2 años de espera. Fermentación tras 2 años de espera. Yo no sé si ustedes hacen pan o si han hecho algún tipo de repostería. No sé cuánto tienen que esperar para ver la masa lista para meterla en el horno. No conozco yo, no sé hacer repostería. Pero me imagino que tiene que ser entre minutos a 1 hora o un poquito más, no lo sé. Pero ese es el proceso, es el tiempo que hay que dar para que la masa se descomponga, para que la masa se dañe, para que la masa se putrefacte. Ay, pero pastor, ¿qué dice? Qué feo lo que dice. Pero es así. Lo que comemos es el cadáver de la masa hecho pan. Cuando la masa no tiene levadura, entonces produce un pan más duro, un pan que mantiene su cuerpo, un pan más pesado, porque es un pan vivo. Cuando se pudre la masa en el lapso de 2 años por la fermentación, hoy al veneno le voy a llamar, dentro de los 3 títulos que tenía, le voy a llamar al veneno silencio. Y vamos a aprender el gran daño que hace el silencio a través del tiempo, cuando es mal administrado. El silencio a veces es bueno, pero el silencio a veces es malo. El silencio produce mucho daño. Produce daño a las relaciones interpersonales, a las relaciones de los amigos, a las relaciones de los hermanos, con los padres, a las relaciones con nuestros hermanos de iglesia, cuando guardamos silencio y lo administramos mal. Eso eclipsa la armonía que hay entre las relaciones entre nosotros y daña la sana convivencia. La daña, y la sana convivencia es lo que nosotros tenemos que sostener según lo que nos enseña a nosotros nuestro Señor, que seamos uno, nosotros como Él y el Padre son uno. Realmente lo único que tenemos nosotros para reflejar quiénes somos como iglesia es la unidad. Y cuando la unidad se ve quebrada, dejamos de ser iglesia. No digo que dejamos de ser salvos, dejamos de ser iglesia, porque no es lo que Dios nos manda a hacer para testimonio del mundo, estar divididos, sino muy al contrario, estar juntos. Pero cuando hablamos de tiempo y hablamos del silencio, hoy vamos a aprender que a veces hay que guardar silencio, pero a veces guardar silencio es malo. Pero hay un tiempo para cada cosa. Entre las cosas está justamente cuándo hablar y cuándo callar. Eclesiastés 3:1 nos enseña a nosotros que todo tiene su tiempo. Y entre las cosas que nos enseña que todo tiene su tiempo, allá por el verso 7 dice que también hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. El sabio Salomón entendía que no siempre hay que hablar y no siempre hay que callar. Por tanto, nosotros no podemos enfrentar a una persona que está alcoholizada en ese momento porque no es tiempo de hablar. No nos va a oír, no le va a importar, no nos va a prestar atención, no va a razonar. Pero cuando la persona está sana, tampoco debemos de que seguir callados y guardando silencio, porque es necesario confrontar el pecado. Bueno, ¿cuándo y cómo debemos hablar y cuándo y cómo debemos de callar? O sea, ¿cuándo es el momento oportuno para guardar silencio y cuándo no? Nuestro Señor Jesús, que es nuestro exponente, nuestro maestro, quien dirige nuestras vidas a través del Espíritu Santo y quien nos enseña cuáles son los principios básicos de la convivencia, en Mateo 26:62 dejó un registro, Mateo, de cómo Él se condujo en ese momento.
Y cuando el sumo sacerdote le está haciendo algunas preguntas a Jesús, allá en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 26, verso 62, el sumo sacerdote le dice, no contestas nada, porque le está haciendo preguntas y él está callado, está guardando silencio. ¿Qué es esto que están diciendo contra ti?, le dice el sumo sacerdote. Pero Jesús, dice el verso 63, se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo, y préstele atención a las palabras del sumo sacerdote, que hace que el Señor hable, porque primero estaba callado, lo estaban acusando. Él sabía que tenía que ir a la cruz, nada que dijera lo iba a evitar que fuera ahí, él no se iba a defender. No se iba a defender porque él no vino a defenderse, él vino a morir en la cruz, por usted y por mí, y por cada persona que él va sumando a la salvación, a la iglesia. Pero el sumo sacerdote lo confronta con un momento en el cual él no puede quedarse callado. Y no puede porque siendo Dios es imposible que se quede callado ante esta confrontación. En el nombre del Dios viviente, le dice el sumo sacerdote, te ordeno que digas la verdad. Cuando la verdad tiene que ser expuesta, no podemos quedar callados. La verdad tiene que ser expuesta. Cuando hay mentiras, cuando nos acusan, cuando nos maltratan, pues podemos quedarnos callados. No por todo el tiempo. Por un tiempo mientras nuestro temperamento, nuestra forma de proceder a la hora de decir las cosas sea ecuánime, sea centrada. Pero si vamos a responder de manera airada, mejor quedarnos callados. Porque bien dice la palabra que la respuesta airada hace subir la ira, hace subir el furor. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo y cómo responder y en qué momento. No es lo mismo que mi esposa venga delante de mí y me exhorte por algo que estoy haciendo en mi casa a que lo haga delante de todo el mundo. Y lo digo porque podría causar avergonzarme o podría causar airarme, cualquiera de las cosas. Entonces hay que saber cómo, cuándo y dónde. Entonces, ante la pregunta directa del sumo sacerdote, nuestro Señor, te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. No podía quedarse callado. Había una exigencia de la verdad. Había una exigencia de parte de ese sumo sacerdote de que él hablara de quién es usted. Tú lo has dicho, le dice nuestro Señor. Y yo les digo también, dice que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. O sea, el sumo sacerdote recibió la verdad total, absoluta y de un solo impacto. En una sola frase le dijo todo lo que tenía que decir. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Tanto le dijo Jesús? Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. Si usted es un sumo sacerdote y conoce la palabra, conoce la Torá, conoce el carácter de Dios escrito en esa palabra, usted va a entender que esas palabras de Jesús fueron lapidantes para este hombre. En Romanos 8:34 puede darnos una idea un poquito más de lo que este sacerdote recibió de parte de nuestro Señor. Porque en Romanos 8:34 Pablo escribe, primero preguntando, ¿quién es el que condenará? Y responde Pablo a esa misma pregunta que él hace, Cristo el que murió. Entonces, si Cristo el que murió se sienta a la diestra del Padre, es el que condena. O sea, está hablando de juicio. Pero continúa Pablo diciendo, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dos verdades le dijo nuestro Señor al sumo sacerdote. Yo soy el que condeno y yo soy el que intercedo. La posición que ellos tomaran delante de Dios era una decisión de ellos, como decía nuestra hermana. Es un asunto de decisión. Ellos decidían qué hacían, si lo crucificaban o lo dejaban libre. Pero ya ellos habían hecho un juicio previo. Ellos habían decidido crucificarlo. Ellos no lo llevaron ahí para indagar de quién era Jesús. Ellos lo llevaron ahí solamente para excusar lo que ya ellos de antemano habían decidido. Volvamos al tema central, ¿qué les parece? De mi mensaje, el silencio como fermento venenoso.
En una de las prédicas que subí a mi canal, que la prediqué aquí también, si no me equivoco, sí creo que fue aquí, no fue por Zoom, hablé de la traición en las esferas más cercanas. No sé si la recuerdan. Si no, tanto a ustedes como a los que me escuchen por el canal, les invito a que la busquen. La traición se da en las esferas más cercanas. Ahí le dediqué una gran porción a hablar de Amnón y Tamar, ambos hijos de David, con diferentes mujeres. Hoy deseo abordar de una manera muy general a esta mujer, a Tamar, media hermana de Amnón y media hermana de Absalón. Por eso les decía que vamos a estar en el capítulo 13 de Segunda de Samuel, pero haciendo un énfasis en los versos 22 y 23. Y voy a leer el énfasis para después contar un poquito de la historia, para narrar un poquito de la historia. Dice el verso 22 de Segunda de Samuel, capítulo 13. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo, ni bueno. ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Guardó silencio. ¿Silencio a qué? A lo que trajo a mi mente como primer título, la deshonra de Tamar. Y después de eso, dice el verso, aconteció pasados 2 años, y continúa el relato, el cual yo les voy a traer tal vez de una manera narrativa al principio, y después veremos unos textos en concreto. Les cuento la historia, la pueden leer en casa con más detenimiento. Absalón, quien era hijo de David también, tenía esta muchacha Tamar como media hermana, y el texto dice que ella era muy hermosa. Según el relato, cuando usted va siguiendo los textos, dice que Amnón se enamoró de ella. Entonces yo indagué un poquito más acerca de la palabra enamorar, y la palabra que está ahí es ahab en hebreo. No está hablando de amor, ni está hablando de emoción, ni está hablando de enamoramiento, sino que está hablando de una atracción sexual. O sea, él le atrajo sexualmente su media hermana, hasta el grado de enfermarse, dice el texto. Por eso ella era muy hermosa y era virgen. ¿Y por qué se enfermó porque era virgen? Bueno, porque es una princesa, y las princesas deben de ser reservadas para casarlas con príncipes, con el fin de unir reinos. Una de las estrategias que David utilizaba para unir reinos era casándose con las hijas de otros reyes, y así, sin derramar sangre, los reinos se iban uniendo. Bueno, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Más que un amigo, era el primo de él, el primo de Amnón, porque Jonadab era hijo de Simea, quien era hermano de David. Así que más que un amigo, era un primo, solamente que era su confidente. Jonadab era un hombre muy astuto, muy astuto. Kam, le dice el texto a él, Kam, o sea, hábil de mente, ágil. Cuando, como diríamos nosotros, cuando Dios dijo sea la luz, ya él llevaba el recibo a pagar al banco. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre iba adelante, súper astuto, y le dice a Amnón, acuéstase en la cama, le dice, finja que está enfermo, y cuando venga su papá a visitarlo, dígale que venga Tamar, tu hermana, para que te dé de comer. Bueno, Amnón fingió estar enfermo, le hizo caso a Jonadab. Cuando vino David a visitarlo, el rey, entonces Amnón le dijo justamente lo que le habían indicado, que le dijera a la hermana que viniera para que le diera de comer. Bueno, David va y manda a traer a Tamar y le dice que vaya a la casa de Amnón y le dé de comer, porque estaba poniendo el hombre flaquito, y no lo digo subjetivamente, es que el texto lo dice, solamente que usa una palabra, estar enfermo, pero cuando usted se va y estudia la palabra se estaba enflaqueciendo, no comía, porque así estaba de enfermo, pero enfermo sexualmente, enfermo mentalmente, depravado. Eso era lo que era este hombre, un depravado. Eso es como cuando los jóvenes se dedican a la masturbación.
palabra que la gente no le gusta utilizar, pero es verdad. Se enferman mentalmente, pierden proteínas, se enflaquecen. Y eso les afecta a su cuerpo y les afecta a su mente. Bueno, este hombre estaba enfermo de esa misma manera, así es como lo muestra el texto. Bueno, mandan a traer a la princesa a la casa de Amnón y le hace de comer a Amnón. Le hace unas tortas. Una vez que ella está en la casa, viene Amnón y echa a todos los sirvientes. Les dice que se vayan, que se quede solo con ella, que él se quiere quedar solo con ella. Y cuando ella le va a dar de comer, él la agarra de la mano, la ala y le dice: hermana mía, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo no es para que le contara un cuento, era para tener relaciones sexuales con ella. Ahora voy a continuar con la lectura para que no perder detalle. En el verso 12 dice: ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, o sea, no me tome a la fuerza, porque no se debe hacer así en Israel. ¿Por qué no se debe hacer así en Israel? Porque Israel estaba regida por un Dios que tenía estatutos y normas para cada cosa que uno hace y las decisiones que uno toma. Y por eso me gusta la anticipación del mensaje que estuvo aquí dentro de la reflexión. Deben ser de acuerdo a lo que Dios establece y no de acuerdo a lo que nosotros queremos, o lo que creemos que es bueno, o lo que nos gustaría. No hagas tal violencia, dice, porque no se hace así en Israel. No hagas tal vileza, o sea, no me ponga en vergüenza, no me ponga en menosprecio, soy una princesa. El verso 13 dice: porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Lo que le da al primer título sentido, la deshonra de Tamar. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. O sea, quedaría registrado que tú eres un depravado en la Biblia. Y así quedó registrado hasta la fecha. Hasta el día de hoy vemos que Amnón era un depravado en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, él no me negará a ti. ¿Por qué? Porque había una costumbre de casar princesas con príncipes para ampliar el territorio. No era un asunto, para ellos no lo veían malo, era un asunto cultural, era un asunto de conquista. Mas él, dice el verso 14, no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, imagino que era más grande, más fuerte, enfermo no estaba, por lo tanto no había nada que le impidiera tomarla a la fuerza. Mas siendo él más grande que ella, dice, la tomó, la forzó y se acostó con ella. O sea, en palabras nuestras, la violó. Eso fue lo que hizo. Una vez que hace eso, dice el texto que el verso 15, que la aborreció Amnón con gran aborrecimiento, que el odio, o sea, el rechazo, el desprecio con que la aborreció era más que el amor. Claro, no era amor, era deseo sexual. Una vez que obtuvo lo que quería, como le pasa a muchas jovencitas que caen en los brazos de algunos conquistadores ahí perversos, tal vez no a la fuerza, a veces voluntariamente, pero una vez que entregan su cuerpo, son despreciadas y menospreciadas porque ya no las ven con los mismos ojos que las veían antes. Las aborrecen, hasta las ven con asco. Entonces el texto dice que era más el aborrecimiento que lo que él había sentido antes. Y Amnón le dice: levántese, váyase. Métanse conmigo a ese momento, por favor. Estemos ahí con esta jovencita. Ella le respondió: no hay razón mayor, mal me haces. O sea, estás haciendo algo peor de lo que ya hiciste con arrojarme que el que ya me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra la puerta atrás de ella. Hermano, eso es una crueldad. Era una crueldad porque ella era una princesa, vestía un vestido de colores que llevaban las vírgenes, las princesas, para poder mostrarle a los príncipes de otros territorios que ellas eran las candidatas para unir los reinos.
ya ella no era, ya ella había sido abusada y no solamente había perdido su virginidad, sino que había sido violada. Eso era un descrédito mayor. Verso 18, llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó afuera y cerró la puerta tras de ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, rasgó su ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre la cabeza se fue gritando. O sea, se agarró la cabeza e iba gritando en alaridos porque había perdido toda posibilidad de ser parte activa dentro del reino. Pasó a ser de la sección del menosprecio, pasó a ser de la sección de los depravados, aunque no fue ella la que hizo esa acción, sino fue este hombre enfermo y sinvergüenza, hijo de David. Bueno, ella se va a la casa de Absalón, su medio hermano, y le dice a Absalón, a ella le dice, escuche la pregunta de Absalón, verso 20, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? ¿Por qué le pregunta a Absalón esto? Probablemente ya él había dado señales con las miradas, con las palabras, cuando la veía pasar, del deseo que tenía por ella. No era algo escondido para Absalón. Absalón seguro había observado, y cuando la ve a ella como la ve, le pregunta, ¿ha estado tu hermano Amnón contigo? Y escucha el consejo que le da Absalón, pues calla, se guarde silencio, no diga nada. ¿Cuál es el otro título? El silencio como fermento venenoso al paso de 2 años. Calla, ahora hermana mía, tu hermano es. Vea mi hermano, a veces nosotros callamos por no lastimar a las personas, porque son nuestros hermanos, porque es nuestro papá, porque es nuestra mamá, porque es nuestro tío, porque es el pastor, porque es el que se reúne. Y el silencio mal administrado daña las relaciones interpersonales, porque empieza a crecer algo en el corazón de la persona, y con el paso del tiempo, cuando reacciona, ya no reacciona bien, reacciona más mal que al principio. Tu hermano es, le dice, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Amnón su hermano. Y luego el rey oyó todo esto. ¿Y qué hizo el rey? Se enojó mucho. Pero ese se enojó mucho no era suficiente, mi hermano. Tenía que abordar a Amnón, tenía que castigarlo. Pero como él tenía una autoridad moral quebrada, porque él había hecho lo mismo con la hija de la esposa de Urías, es muy probable que eso lo acusaba a él y no accionó. Porque es una conducta repetida en Amnón de lo que hizo su padre. Entonces hay una autoridad moral que le impide reprobar la conducta de su hijo. Porque su hijo probablemente le hubiera dicho, ¿y usted qué? ¿De qué me viene a hablar? Usted no hizo lo mismo. Usted pensó en Urías. Usted hasta lo mandó a matar. Entonces hay algo que lo detenía a él de llamarle la atención a su hijo Amnón. Y déjeme decirle que Amnón era el primogénito. Él era el heredero del reino. No era Salomón. Salomón está entre los últimos. Ni Natán. Sino Amnón era el primer hijo de David. Bueno, en el verso 22, entonces caemos al mensaje central que tenemos nosotros hoy. Mas Absalón no habló con Amnón ni nada malo ni nada bueno. ¿Qué hizo? Se quedó callado y le dijo a su hermana que se quedara callada. Guardó silencio y le dijo a su hermana que guardara silencio. Pero pasaron 2 años. A los 2 años, en el verso 24 dice, vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene esquiladores. Esquiladores son los que le quitan la lana a las ovejas, lo cual indica que ya le estaba entrando en la parte de producción del reino, ya le estaba a cargo de ciertas cosas. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Su siervo se refería a todos los hermanos. Y respondió el rey a Absalón, verso 25, no, hijo mío, no vamos todos para que no seamos gravosos, para que no molestemos. Pero no era esa la razón por la cual no quería ir. Prestemos atención y afinemos el oído al texto. Y aunque porfirió con él, no quiso ir
mas le bendijo. O sea, no quiso ir a la reunión con los hijos y toda la familia, pero te voy a bendecir, Absalón, con lo que vas a hacer. Entonces dijo Absalón, pues si no, o sea, papá, si usted no viene, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey respondió, ¿para qué ha de ir contigo? ¿Usted cree que David no sabía que ahí se fraguaba algo? ¿Usted cree que David no sabía que este hombre estaba arrastrando resentimiento, rencor? Y dice, ¿para qué lo quiere? Esa fue la pregunta, ¿para qué quiere Amnón? ¿Para qué lo quiere con usted? Pero Absalón, verso 27, le importunaba. O sea, insistía. ¿A usted no le pasa con un chiquito que le insiste, quiero chocolate, hasta que usted dice, tomate el chocolate, hombre. Ya, comete el chocolate, ya me tenés cansada, o me tenés cansado, así seguro estaba, deje venir Amnón. Bueno, está bien que venga Amnón. Como lo importunaba, dice, dejó ir con él Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, préstele atención a esto 2 años después del acontecimiento de su hermana. Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre con el vino, o sea, cuando esté medio borrachín, cuando ya esté pasadito de copas, al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Hasta usa una frase de Dios. Qué increíble, ¿eh? Eso fue lo que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, hasta con palabras similares a las de Dios, Él quiere excusar el daño que va a hacer. O sea, hay personas que hacen daño en nombre de Dios. Hay personas que laceran la iglesia en nombre de Dios. Hay personas que dicen que están representando a Dios y están lacerando el cuerpo de Cristo. Pero hacemos muchas veces y cometemos muchas veces el error de callar, de guardar silencio. Y el silencio muchas veces es un veneno, porque las personas no saben lo que está pasando y el cuerpo empieza a desmembrarse como granitos de maíz, porque la gente solo tiene una parte de la historia y no toda la parte de la historia, hasta que hay un momento en que hay que sentarse y decir, esto es así, así y así, para que el veneno que está carcomiendo el cuerpo no lo siga carcomiendo, porque si no, al contrario, va a seguir muriendo hasta que se hinche ese cuerpo. Y en el caso de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esforzados pues y sed valientes. Verso 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mula y huyeron. Mulas, porque no usaban caballos. Los reyes viajaban en mulas, no en caballos. En caballos viajaban los guerreros, los soldados. Verso 30, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor, y préstele atención a esto. ¿Se acuerdan del astuto, del rápido de mente, del hombre que anticipaba las cosas, que sabía que se le podía venir un gran problema en algún momento, dependiendo de cómo tomara Amnón ese consejo, y si más bien se lo echaba al agua? Estando aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos, se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él se rasgaron los vestidos. Pero Jonadab, el astuto, el hábil de mente, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes de los hijos del rey, pues solo Amnón ha muerto. ¿Cómo sabía él si él estaba con el rey y las cosas estaban pasando al otro lado? Porque ese fue el consejo que él dio. Él sabía lo que estaba pasando. Porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado, preste atención, desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Desde hace 2 años, Absalón se propuso matarlo. ¿Cómo sabe este hombre si está en otro lado? Porque él es su amigo, él es su cercano, y él sabe lo que Amnón hizo.
¿Y sabe lo que Absalón había decidido hacer? Él le aconsejó a Amnón cómo violar a Tamar. Él le aconsejó cómo engañar al rey. Y ahora que todo se descubre, él quiere poner en la mente del rey algo que le favorezca delante del rey. Por eso en el verso siguiente dice: por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón este rumor que dice: todos los hijos del rey han muerto, porque solo Amnón ha salido muerto. O sea, para que el rey diga: wow, este sí puede ser un buen consejero. Este hombre sí sabe cómo se mueve un reino. Este hombre, antes de que el rumor llegara, ya él estaba enterado, pero no sabía por qué. Solo le llegó la información como él se la quiso dar. Absalón huyó y se fue a vivir donde el abuelo. Bueno, el fermento había hecho efecto. El fermento había podrido el cuerpo. El fermento había desintegrado la familia. En un rey que, si bien es cierto, era un gran guerrero, era un rey que no tenía autoridad moral para llamar en aspectos de sexualidad la atención de sus hijos. No porque él no pudiera llamarle la atención si se hubiera arrepentido, sino porque cayó y guardó silencio. Solo se enojó. La espera de ese silencio lo que hizo fue más daño. Así que muchas veces cuando esperamos en silencio y después queremos exponer lo que nos molesta, vamos a causar más daño. ¿Sabe por qué? Porque la persona va a decir: eso tenía usted en su corazón guardado contra mí. ¿Por qué no me lo dijo hace 2 años? ¿Por qué me lo dijo hasta ahora? ¿Por qué usted me ha abrazado, me ha dicho que me ama, estamos juntos, compartimos, y hasta ahora usted me dice que eso está guardado en su corazón? Así que, mi hermano, hay que saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Y a veces cuando no hemos hablado durante 2 años es mejor ya dejarlo de lado. Pero también existe la posibilidad de que terminemos en un estado de muerte, como pasó con Absalón. Pero es que el problema de Absalón no fue que los 2 años le causaron a él un problema de odio contra su hermano. Es que él se propuso desde ese instante matarlo. Y guardó silencio hasta preparar todo de forma de que cuando él tuviera alguna participación mayor en el reino, como ser jefe de los esquiladores, ser parte de la producción del reino, ahora sí tengo un poquito más de autoridad, tengo más fuerza que Amnón, porque Amnón era ¿quién? El primogénito, el siguiente a heredar el trono. Bueno, para adentrarnos en el tema un poquito más, sentimos mucho resentimiento muchas veces contra las personas que nos hacen daño. Pregunta: usted me está escuchando a mí esta noche, y la pregunta que yo le hago a usted: ¿tiene usted cosas en su corazón que están guardadas que no ha dicho? No levante la mano ni me asienta, solamente pregúntese a sí mismo qué ha guardado en su corazón y cuánto tiempo tiene de estarlo guardando en su corazón. ¿Cuáles son los secretos que hay en su corazón y en su mente? ¿Cuáles son los secretos que podría llevarse a la tumba y dejar daños irreversibles en personas? Porque una vez nosotros muertos, ya no podemos venir a sanar y a reparar eso. ¿Cuáles son los secretos que puede guardar usted al grado de que otra persona termine haciendo violencia contra otro, porque solo hay una parte de la historia y usted puede poner todo el resto de la historia para que las cosas se aclaren? ¿Cuánto resentimiento podemos guardar nosotros? ¿Cuánto rencor podemos guardar nosotros hasta que nos lleve a un deseo de venganza y un deseo destructivo? Ustedes saben que el resentir prolongado, el silencio prolongado, el enojo prolongado, fermenta el alma, contamina el alma. Por eso nuestro Señor dice: no se acueste enojado, resuelva esto antes de que se duerma. Porque una vez instalado el rencor en el corazón, mis hermanos y mis hermanas, una vez que se instala en el corazón el rencor, solo puede producir muerte. Muerte de muchas maneras: muerte de la amistad, muerte de la familia, no solo la muerte física,
empieza a producir un distanciamiento, porque el silencio produce distanciamientos. El silencio carcome, el silencio mata la masa, mata el cuerpo, poco a poco. Y en el pasar del tiempo, la agonía que tiene el cuerpo, tarde o temprano lo lleva al cementerio. Mas Absalón no habló con Amnón ni nada bueno, ni nada malo, o ni nada malo, ni nada bueno. Se calló y le dijo a su hermana: no diga nada tampoco, porque es tu hermano. Según Clint Smith, escritor, profesor estadounidense, el silencio puede leerse a veces para las personas como ignorancia. Este es un ignorante. Como falta de interés, este no le importa lo que está pasando. O como sumisión, ya, me tiene miedo. Se puede leer de muchas maneras, según el doctor Smith, Clint Smith. Y dice él: hemos puesto más atención, escribe el doctor Smith, hemos puesto más atención a lo que la gente dice, que no nos detenemos a analizar lo que las personas callan. Porque hay un mensaje más grande en el silencio que en las palabrerías de las personas que se atacan unos a otros. El silencio guarda tanto odio muchas veces, tanto rencor, como el tiempo lo permanezca. Va creciendo y creciendo hasta que en algún momento, usted llegue y le dice a la persona: esto me lastimó hace 1 año, hace 2 años, hace 6 meses, hace 10 años, eso me lastimó. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Me abrazabas, me besabas, me invitabas a tu casa, comíamos juntos y tenías eso en tu corazón. Porque nosotros tenemos que aprender a decir las cosas, como dice Salomón: hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Pero ese tiempo de callar no debe ser prolongado. Debe ser el suficiente tiempo para que mis emociones se estabilicen y pueda decir las cosas con amor, con respeto, con educación. Martin Luther King, hablando acerca del silencio, dice: al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Hay gente que nos ataca, hay gente que me ataca a mí, hasta de satanista me están tratando ahora, porque como no pudieron ganar con argumentos bíblicos, porque no pudieron hacer cambiar mi forma de pensar con respecto a ciertas doctrinas erradas que están caminando por ahí, entonces la forma es entonces de degradarme, decir que soy un satanista, que no respeto al Espíritu Santo, que no creo en el ayuno, que no creo en los milagros, y una serie de cosas absurdas que a mí me tienen sin cuidado, me entran por un oído y me salen por otro. Pero según el señor Luther King, dice que el problema no son las palabrerías de los enemigos, ese no es el problema, porque eso lo pasamos por alto. El problema es el silencio de los amigos, el silencio de aquellas personas que deberían de tomar una posición en favor de la unidad y no la toman, se callan, escuchan y no confrontan, escuchan y no le dicen a las personas: lo que estás diciendo es mentira. Y si usted continúa diciendo esa mentira, yo voy a confrontarlo a usted con esa persona a la cual usted está denigrando y está degradando. El problema no es las palabras de nuestros enemigos, dice el señor Luther King. El problema es el silencio de nuestros amigos. Cuando nos enfrentamos a un distanciamiento silencioso, mis hermanos y mis hermanas, de nuestros amigos, familiares, hermanos, deberíamos de poner atención. ¿Qué está pasando? ¿Por qué si antes nos comunicábamos todos los días, ahora ya no? ¿Por qué si antes nos hablábamos cada semana, ahora ya no? ¿Por qué pasan las semanas y ahora no tenemos comunicación? Porque hay silencio, porque hay heridas ahí. Y muchas veces, por proteger la relación entre las dos personas, se deja que la herida avance y el distanciamiento se pare, a tal grado que después estamos llorando y lamentando. Un amigo mío
buen amigo, Luis, no voy a decir su apellido por razones de respeto, quien murió hace muchos años, una vez se distanció de mí, me dejó de llamar, me dejó de hablar, éramos buenos amigos. Realmente yo podía quitarme el plato de la boca y dárselo a él o viceversa. Como pocas personas tal vez han llenado un espacio en la vida, en mi corazón. Y se empezó a distanciar y a distanciar y a distanciar, y pasaron los meses y yo no lo abordé. La persona con la cual él se había unido, esta señora le dijo mentiras de mí, él las creyó. Y yo lo que dije, él se enojó, él verá si se contenta. Y ese silencio empezó a caminar. Un día en diciembre, casi a medianoche, tengo una llamada perdida de Heredia. Y en esa llamada perdida vi el número. No sabía quién era, pero sabía que era de Heredia. Más o menos casi a la medianoche, 11 pasaditas de un 24 de diciembre. Y no le presté atención. Pasados los meses, cuando llega más o menos el mes de junio o julio, yo llego al aeropuerto y me encuentro con el hijo de él. Y le digo, Luisito, ¿y tu papi? Don José, no le dijeron. Me dijeron que mi papá murió, dice. Al terminar un 24 de diciembre para amanecer 25. Murió porque le dio cáncer en el pulmón, porque fumaba mucho. Un cáncer fulminante. Y antes de morir se quiso comunicar con usted y no pudo. Pero me dijo, cuando vea a José, dígale que lo perdono y que me perdone. El silencio, veneno, fermentoso con el pasar del tiempo. Lloré por Luis durante muchos años. No hubiera podido hablar lo que estoy hablando aquí si Dios no hubiera sanado mi corazón. Pero el silencio mata las amistades, mata las relaciones, mata a las familias y mata a las iglesias. Santiago en el capítulo 5 escribe que todos ofendemos muchas veces, que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, que contamina todo el cuerpo. Inflama el infierno y es inflamada por el infierno. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Eso dice Santiago en el capítulo 5. En el verso 9, para que me siga en esta parte de la lectura de Santiago, con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Podríamos interpretar las palabras de Santiago como guardar silencio. Podríamos creer que está mandándonos a guardar silencio, pero no es eso. Está diciendo que tenemos que saber cuándo abrir la boca, cuándo decir lo que nos lastima y la manera en que tenemos que decirlo. Porque ahí mismo en el capítulo 5, en el verso 16, Santiago, que viene hablando de la boca y de la lengua y de las relaciones para con Dios y para con los demás, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16. ¿Qué es confesarse las ofensas? Es decirnos lo que nos lastima, es decirnos lo que nos ofenden. Es hacer lo que hizo doña Aurea aquí al frente con nosotros y con su esposo. Yo soy así y ya no quiero ser así. Yo soy así y quiero caminar en esta dirección. Porque muchas veces no nos damos cuenta que hemos ofendido de palabra, obra u omisión. A veces hemos dicho algo que lastima a las personas, pero el silencio de esa persona no me permitió aprender y que dijera perdón por lo que dije. Perdón porque eso no fue lo que quise decir. Mi lenguaje, mis palabras, la forma en que he aprendido no es la más acertada y quiero cambiar.
En obra porque tal vez sí lo hicimos con toda la intención de lastimar. Y soltamos una serie de palabras hirientes, venenosas, o por omisión porque simple y sencillamente nos callamos lo que nos molestaba. Confiénsese vuestras ofensas unos a otros. Oren unos por otros para que seáis sanados. Si hay heridas en su corazón, mi hermano y mi hermana, si algo le está lastimando, si algo tiene que entregar a los pies de Cristo, es un buen momento. Hoy es un buen momento. Siempre los momentos para el arrepentimiento, para abrir nuestro corazón delante de Dios, siempre son buenos. Ese es el kairos de Dios en nuestras vidas. Tamar fue deshonrada y Amnón murió por que otras personas callaron cuando debieron de haberlo abordado. Absalón y David guardaron silencio del asunto, uno por intereses políticos y el otro porque no tenía moral para poder enfrentar el problema, porque nunca había llegado, o por lo menos no lo legó, sino que se arrepintió sí de su pecado, pero nunca en ninguna parte veo que le haya pedido perdón a su consejero, y al final su consejero terminó traicionándolo porque era justamente el abuelo de la mujer de Urías, y ese resentimiento alcanzó a esa familia también y terminaron traicionando a David, porque ese silencio pasó de generación en generación, de familia en familia, y abordó a otras personas. O sea, al final el silencio destruyó a la familia de David y todo lo que le rodeaba. En Levítico 7:13 dice así: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado al anatema de en medio de vosotros. O sea, para usted y para mí, hoy el anatema es el silencio. Hoy para usted y para mí el anatema es lo que nos persigue a nosotros, que no hemos puesto delante de Dios y delante de las personas que nos resienten o nos han resentido. Y si ha pasado ya más tiempo del conveniente, empiece de hoy en adelante a decir de frente cuando algo no le gusta, y no deje que ese fermento venenoso mate la masa, mate al cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 8: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Una persona que estaba ofendiendo a Pablo, hablaba mal de Pablo. Entonces Pablo le dice a los corintios: confirmen el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. O sea, que lo amen aunque me ataquen, que lo amen aunque me ofendan. Verso 10: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también ya lo he perdonado. Si algo he perdonado con vosotros, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y escuche por qué él llama a sacar Pablo ese veneno: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos las maquinaciones de Satanás. ¿Qué son las maquinaciones de Satanás? Trucos de Satanás, a los cuales los creyentes deberíamos de estar alertas. Y uno de esos es el silencio prolongado por algo que nos ha herido. El distanciamiento prolongado cuando las relaciones de las personas han sido durante muchos años diferentes. Si de pronto quien te sentaba a tu mesa semana a semana no se volvió a sentar, pregúntese por qué. ¿Por qué? Porque esa persona solo se apartó y guardó silencio. ¿Qué pasó? Porque eso no es normal, eso no es natural. No olvidemos las alertas que nos da el Señor. Por eso termino con un texto y con el tercer título. En inglés se escribió esta expresión metafórica de esta manera: elephant in the room, el elefante en la habitación.
No me podía decidir por cuál de los 3 títulos. Porque el elefante es una expresión que hace referencia a una verdad evidente que es ignorada o pasada inadvertida. Un problema, un riesgo obvio que nadie quiere abordar y nadie quiere discutir. Sin embargo, la sola presencia del problema, la sola situación de lo que está pasando, la sola incomodidad de lo que está, el distanciamiento que se está dando, debería ser una advertencia para los involucrados para sanar eso. Y dejar de estar continuando, evitar abordar el problema. Porque el problema va a estar ahí. El elefante se va a pasear en la habitación y no se va a ir aunque lo ignoremos. Porque hay que decir, ahí hay un elefante y hay que sacarlo. ¿Cómo hago eso cuando ya dejé pasar mucho tiempo? Y no es prudente abordarlo porque causaría más daño si lo hubiese dicho hace tiempo. Porque si Absalón hubiera llegado donde Amnón a los 2 años y le dice a Amnón, o tal vez a su papá, digámosle a su papá, le hubiera dicho, mira papá, hace 2 años que tengo esta herida contra usted. Esto me carcome el alma. Este es el veneno mortal que está matando mi corazón. Es probable que David le hubiera dicho, ¿y por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué me has odiado durante 2 años? ¿Por qué me has guardado resentimiento durante 2 años? Y sería más el daño que se hace en ese momento que si lo hubiera hecho en el mismo momento. Si hoy hay algo que aqueja tu vida, abórdelo ya. Pero si ha pasado tiempo y es más el daño que se va a hacer ahora, escuche el consejo con el cual quiero cerrar hoy. Venid a mí, todos, subrayo todos, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué es manso? El que tiene la razón, el que tiene los argumentos para ganar, pero dice, con esto voy a hacer más daño porque no lo dije y lo abordé en el momento oportuno. Ahora lo voy a descargar delante de Cristo, lo voy a descargar delante de mi Padre, y nunca más voy a mencionarlo ni a mi mente ni a mi alma, sino más bien le voy a decir, alma mía, alaba a Jehová. Y la respuesta de nuestro Dios va a ser, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, guarda de mis ovejas, procura la unidad de mis ovejas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y ahí donde está usted, interiorice en su corazón este mensaje y dígale a Dios, Señor, esto es lo que voy a depositar delante de ti. Y de hoy en adelante, cuando algo me ofende, lo voy a abordar en el momento. No cuando estoy enojado, cuando las cosas son más tranquilas, pero lo voy a abordar. No voy a dejar que eso haga nido en mi corazón, porque eso daña tu cuerpo, Señor. Y yo te amo y amo tu cuerpo. Y yo te amo y amo tu iglesia. Y yo te amo y voy a saber decir cuándo debo de callar y cuándo debo de hablar, porque todo tiene su tiempo, tiempo de callar y tiempo de hablar. Mientras usted está meditando ahí en su corazón, vamos a escuchar a Cheney cantando, vamos a escuchar
lo que Dios puso en su corazón para esta noche. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque las circunstancias nos hablan, porque tu Espíritu nos habla, porque tu palabra nos habla, porque la palabra en la boca de tus hijos nos habla, porque el silencio nos habla. Depositamos delante de ti, Señor, todas nuestras inquietudes, todo nuestro veneno mortal, para poder, Señor, edificar a tu iglesia y trabajar, Señor, en dirección de la unidad. Ayúdanos, oh Jesús, a ser como tú, que cuando se te atacaba, callabas, pero cuando se te preguntaba la verdad, no dudabas en decir la verdad. Y sabemos hoy que la verdad nos hace libres, porque una vez abierta nuestra boca, oh Jesús, ese veneno se va y podemos ser libres. No nos dejes llevar, Señor, secretos a la tumba y dejar corazones heridos. Padre nuestro, en tus manos, Señor, encomendamos también nuestro espíritu.